Sean ustedes bienvenidos a esta escuela virtual Retazos, una escuela virtual para todos los profes del mundo. Hoy hablaremos de estrategias de lectura según el documento expuesto por Isabel Solé, una escuela virtual desde la comunidad de práctica Retazos para el mundo. Como maestros de lengua nos enfrentamos día a día con el desafío de llevar al aula y combinar en nuestras planeaciones estrategias de lectura que permitan que el estudiante desarrolle un proceso de comprensión lectora que lo convierta en un lector crítico. Para Isabel Solé, el concepto que más se acerca a lo que es ese proceso de lectura que debe realizar el estudiante es que la lectura es un proceso de interacción, es un proceso interactivo que se realiza constantemente entre el lector y el texto. Y este planteamiento ha venido acompañando las teorías que se han manifestado a lo largo de este proceso de comprensión lectora desde los años 90, donde se ha puesto el foco de la comprensión lectora en la interacción que ejerce el lector, el sujeto lector, en el momento en el que se encuentra y se enfrenta a un texto. Ese diálogo que se plantea y se realiza cuando el lector descubre la intención comunicativa que está mostrando el autor. Y si bien es cierto nuestra preocupación como maestros en torno a ese proceso de construcción de la comprensión lectora que debe realizar el estudiante y que debemos realizar todos los lectores, es válido en cuanto se ha venido trabajando el proceso de lectura como un proceso de construcción, de responder a qué dice el texto, qué se dice, y no se ha venido desarrollando en el sentido de entender que el lector es un sujeto activo dentro del texto, ¿no? Entonces, Isabel Solé plantea que el lector se enfrenta a un texto no solamente para responder a qué dice y cómo lo dice, sino también para interactuar con él, para llevar a cabo un proceso que le dé un producto de esa interacción y donde los dos componentes fundamentales, lector y texto, tienen un diálogo y no es el texto el eje rector, sino es el lector el que tiene mayor compromiso y es el lector el que tiene mayor relevancia dentro de esos dos elementos. Se requiere en ese caso de un lector activo que procesa el texto, que lo descubre y que hace suyo ese proceso de comprensión. Y lo hace suyo en la medida que puede plantear un diálogo con sus presaberes, un diálogo con sus múltiples lecturas, un diálogo hipertextual. Por eso hablamos de la lectura del mundo, a partir de predicciones, de suposiciones, de supuestos y de hipótesis de lectura. Por tanto, ese proceso de comprensión no es meramente la decodificación del texto, sino que va mucho más allá de ello y es producto, la comprensión es producto de lo que cada uno de nosotros hacemos con ese texto, cómo lo ponemos en nuestro contexto y lo volvemos nuestro en la medida que tenemos un objetivo para leer y vamos a buscar en el texto algo que yo en ese momento necesito. De ahí que cada persona tiene su propia interpretación de un mismo texto, aunque tenga la misma decodificación. Isabel Solé entonces nos plantea que hay objetivos para leer y que se lee en cierta medida con alguna estrategia específica de acuerdo a ese objetivo. Se lee para y se lee por. Se lee
para el disfrute, para el goce estético, para el entretenimiento, se lee para informarse, se lee para pasar el tiempo, se lee para confirmar algo, ¿sí? Se lee para aplicar alguna información, se lee para conocer, se lee para reconocer, se lee para realizar alguna actividad, se lee para llevar a cabo una instrucción y se lee para interpretar y para comprender. En la medida que yo como lector tengo claro ese objetivo, qué quiero hacer con el texto, ese proceso de comprensión se hace propio en la medida que yo encuentro en el texto lo que estoy buscando. En este sentido, depende mucho de nosotros como maestros, de cómo llevemos a cabo las tareas propuestas para acompañar el proceso de comprensión lectora de nuestros estudiantes, de cómo ellos respondan a ese texto al que se enfrentan. Porque aunque el contenido del texto es invariable, es decir, la decodificación de ese texto es uno solo, para cada uno de los lectores vamos a encontrar distintas interpretaciones de acuerdo a su finalidad, de acuerdo a su objetivo, de acuerdo al por qué y para qué yo abordo ese texto, puedo obtener información distinta. La comprensión entonces, desde los planteamientos de Isabel Solé, es producto de una interacción. Hemos visto que esa interacción no solamente está basada en la decodificación del texto o el enfrentarnos al qué dice el texto, sino que es un proceso en el que el sujeto lector juega un papel activo y es producto de la respuesta a una finalidad. Entonces estamos hablando de un diálogo de presaberes, un diálogo con las voces del lector, con las múltiples lecturas que ya tiene y con lo que el texto le ofrece. El saber del texto entra a jugar con el conocimiento del lector y ese conocimiento aplica según la finalidad de la lectura. Yo abordo un texto con una intención y ese texto responde a lo que yo en ese momento requiero de él. Puede que en un futuro yo aborde el mismo texto con otra intención y ese texto me dé una nueva información. Entonces, ese diálogo, ese constante pregunta-respuesta que ejerce el elemento del lector y el texto es el que hace posible un producto de comprensión lectora. Y esa comprensión lectora se reconoce o tiene un umbral para identificarse en la medida que yo tengo la sensación o la satisfacción de que el texto ha respondido a mi objetivo o a mi intención en el momento en que lo abordo. Entonces, según esa finalidad, pues se produce un objetivo claro de lectura que responde a esa necesidad en la que el lector ha vuelto suyo su texto y ha puesto su propio significado en, en contexto o en conjunto con el propio significado del texto. Es así entonces que podemos comprender hasta el momento que la finalidad con la que leen nuestros estudiantes es el punto de partida o la guía para ese proceso de comprensión individual. Leer entonces es mucho más que poseer un rico caudal de estrategias. Y aunque siempre esa palabra estrategias está en boca de los maestros, siempre buscamos la estrategia que más sirva, la estrategia más efectiva, más allá de tenerla como eje rector o como base, una única estrategia, es la necesidad de entender que la lectura es un proceso individual y es un proceso interactivo. Cuanto más conocimiento previo tienen nuestros estudiantes de los textos que leen, cuanto más conocimiento previo tienen del contexto, de los autores, de las problemáticas, cuando más lectura del mundo han hecho,
más herramientas de comprensión van a tener. Y esa sería, en general, una gran estrategia. Porque Isabel Solé nos plantea que de acuerdo a esa finalidad, estoy yo enfrentándome a la lectura por una actividad voluntaria o la lectura que debe ser placentera, la lectura que debe ser un proceso de incluso de reconocimiento individual, un interactuar entre las voces del texto y los presaberes o mi conocimiento que me diga a mí, puedo tomar la decisión de seguir leyendo o definitivamente este texto no me está aportando lo que yo estoy buscando. Entonces, en ese sentido, más que tener muchísimas estrategias de lectura, está la necesidad de reconocer esa finalidad a la que yo me enfrento. La comprensión lectora entonces se va a ver determinada por el sentido que se le dé a esta actividad y el sentido y la relevancia que se le dé dentro del aula. Es válido reconocer aquí que dentro de las grandes estrategias que propone Isabel Solé, nos plantea que hay una serie de actividades y de procesos propios en cada uno de los momentos en los que abordamos un texto. El momento previo, el momento antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Es decir, que esta actividad cobra sentido y tiene valor en la medida que el estudiante es capaz de reconocer que para abordar un texto tiene diferentes momentos en donde puede encontrar respuestas a sus objetivos, a sus finalidades, de acuerdo a la forma como la abordan. Entonces, todo el tiempo está en constante interacción, pregunta, respuesta con el texto, un diálogo interno que hace que el estudiante pueda llevar a cabo su estrategia implícita, su estrategia mental, antes, durante y después de la lectura. Se construye entonces el proceso de comprensión lectora en diferentes momentos de abordaje del texto, según el sentido y según la finalidad. Y según el sentido, porque ese sentido es el que le hace dar valor a ese texto y a ese proceso. Y ese sentido que el estudiante pueda darle a la actividad va determinado de esas tareas que como docente eh, planteamos en el aula y en nuestra programación. Ese sentido, dado en la medida que el estudiante sepa lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Y sobre todo que encuentre un interés y una motivación intrínseca en esa tarea de leer. Es, esa motivación, ese proceso de motivación previo a la lectura, parte de las tareas que planteamos, ¿no? ¿Qué tengo que leer? ¿Cómo lo voy a leer y para qué lo voy a leer? ¿Qué quiero de ese texto? ¿Sí? Y en ese sentido, cuando yo me planteo esa pregunta y hago una respuesta al por qué leo y para qué leo, puedo empezar a formular hipótesis y predicciones de ese texto, ¿no? Y puedo empezar a predecir su contenido a partir de, por ejemplo, el título, a partir de la portada, a partir de los elementos de construcción de toda su estructura, a partir de el componente semántico que lo acompañe y poder predecir cuál sería su contenido, de qué creo que se va a tratar. Y hacer esas deducciones y posibles abstracciones de lo que me voy a enfrentar abona un terreno y se convierte ya en una primera prelectura. ¿Sí? Hablar, por ejemplo, de las preguntas que se van haciendo a partir de imágenes, subtítulos, paratextos y formas en general. Isabel Solé nos plantea entonces que la comprensión se construye en la medida que los estudiantes leen con una finalidad y con un sentido. ¿Sí? Cuando los estudiantes plantean un objetivo y responden a ese objetivo. Durante la lectura, en ese proceso y como estrategia de acompañamiento de ese producto, que es la comprensión, pues durante la lectura se debe hablar de una fluidez lectora, de leer con claridad,
de leer con entonación, de leer con precisión y con expresión, encontrando ahí sentido. Leer por fragmentos, por ejemplo, para recapitular, verificar esas hipótesis que se plantearon al inicio del texto y establecer nuevas predicciones, responder esas preguntas que le hice al inicio del texto, eh, comentar, comentar el texto, discutir, leer en voz alta, subrayar, incluso relacionar ese texto con otros textos, otras lecturas, otras voces. Y como la lectura es un procedimiento que se ejecuta cuando se está en competencia para ello, después de la lectura, el estudiante y el lector es capaz de recapitular lo que lee en función a su objetivo inicial, ¿no? Puede identificar ideas principales, rescatar lo esencial o relevante de la lectura, resumir, plantear, criticar, eh, refutar hipótesis, dialogar con los postulados del autor, volver sobre lo que había subrayado para ratificar su objetivo, reescribir aspectos del texto para elaborar nuevos significados y, por qué no, construir un nuevo texto a partir de su lectura y la interacción con su conocimiento previo. Volver suyo ese texto, convirtiéndolo en su propio discurso. Hemos llegado entonces al final de este corto video en donde hemos abordado las estrategias de lectura planteadas por Isabel Solé, teniendo en cuenta entonces que, recapitulando, nos quedamos con una enorme conclusión, y es que la lectura es una capacidad, una capacidad que se reaprende y que se reconstruye, que no es un producto terminado, es un procedimiento que se realiza en función de los objetivos que nos planteamos y que cada lectura obedece a una propia estrategia. Gracias por habernos acompañado hasta ahora y esperamos que podamos seguir llevando textos al aula, que podamos seguir generando sentido y valor a la lectura y despertando el interés por leer de acuerdo a cada uno de los objetivos que se plantean nuestros estudiantes. Muchas gracias, hasta una nueva ocasión.